Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Como siempre es un placer inmenso conectar con ustedes y compartir un tema que sé que a muchísimos nos apasiona. Hoy vamos a adentrarnos en un universo que muchos, de verdad muchísimos, han extrañado. Estamos hablando de una pareja que conquistó corazones a nivel mundial, que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar con sus historias. Sí, como ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar la verdad sobre Hande y Kerem, esa dupla turca que se convirtió en un fenómeno y que, sin duda alguna, marcó a toda una generación de fanáticos. Sé que hay muchos de ustedes que han estado esperando este momento, que me han escrito preguntando cuándo íbamos a hablar de ellos, y créanme, la espera ha valido la pena. Vamos a repasar su historia, sus proyectos, lo que significaron para la industria y, por supuesto, analizaremos ese factor X, que los hizo tan especiales y por qué su ausencia en pantalla se siente tanto. Prepárense para un viaje nostálgico pero también lleno de información interesante. Y antes de zambullirnos de lleno, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un clic pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, y a ustedes les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, comenzamos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas y queridas en el mundo de las telenovelas turcas, y no es para menos. Ambos son actores talentosos con un carisma arrollador que traspasa la pantalla y que, cuando se unieron en un proyecto, crearon una química explosiva. Su momento cumbre, el que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en esa pareja que todos extrañan, fue su participación en la serie Sen Kalkam, que se tradujo al español como Amor, Afición, Juego o Mi Puerta Llámame en otros lugares. La trama giraba en torno a Eda, una joven y apasionada estudiante de arquitectura, que se cruza en el camino de Serkan Bolat, un empresario exitoso y algo cínico. Eda lo culpa por haber perdido la beca que le permitiría estudiar en el extranjero, y él, para recuperar su reputación y a su exnovia, le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague su maestría. Lo que comienza como un acuerdo puramente de conveniencia, evoluciona, como era de esperar, en algo mucho más profundo y verdadero. Y ahí es donde entra la magia. La forma en que Hande y Kerem interpretaron a Eda y Serkan fue simplemente espectacular. Lograron transmitir cada matiz de sus personajes, la rebeldía y la inocencia de Eda, la fachada fría pero el corazón tierno de Serkan. Su complicidad en pantalla era palpable, sus miradas, sus gestos, la manera en que interactuaban, todo gritaba autenticidad. No era solo actuación, se sentía real, y es precisamente esa sensación de autenticidad lo que cautivó a millones de espectadores en Turquía y en más de 60 países alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, fanart, y cada episodio se convertía en tendencia mundial. Sus nombres se volvieron sinónimo de romance, de esa historia de amor de cuento de hadas que todos anhelamos vivir o ver. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, abriendo puertas para muchos otros actores turcos en el mercado internacional. Pero, ¿qué pasó después de Sen Kalkam? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja y para muchos decepcionante. A pesar de la abrumadora química en pantalla y de los rumores persistentes de una relación en la vida real, la pareja dejó de aparecer junta en proyectos. Después de que la serie concluyera, Hande y Kerem tomaron caminos separados en cuanto a sus carreras. Cada uno siguió con sus proyectos individuales, explorando diferentes géneros y roles. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha participado en series como Hakan, Muaf, en Netflix y ha mostrado una gran versatilidad actoral. Hande Erçel, por su parte, ha continuado en dramas exitosos como Senikok Bekledim, y más recientemente ha estado inmersa en proyectos de moda y campañas publicitarias, consolidando su estatus como un ícono de estilo y belleza a nivel global. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué esta dupla tan exitosa no ha vuelto a unirse? Las razones son variadas y a menudo especulativas. Una de las explicaciones más comunes es la simple evolución de sus carreras. Después de un proyecto tan exitoso, los actores suelen buscar nuevos desafíos para no encasillarse. Podrían haber querido explorar roles diferentes, demostrar su rango actoral en otros tipos de GIS.
Historias. Además, las agendas de los actores pueden ser increíblemente complicadas de coordinar, especialmente cuando ambos son figuras tan demandadas. También existe la posibilidad de que, a pesar de su buena relación actual, no hayan encontrado un guión o un proyecto que sintieran que estuviera a la altura de lo que fueron Eda y Serkan. Crear una nueva historia que tenga el mismo impacto y la misma magia es una tarea difícil. Otra perspectiva es que su ausencia en pantalla, precisamente porque no han repetido la fórmula, ha contribuido a mantener viva la nostalgia y el recuerdo de su tiempo juntos. A veces lo que no se repite se idealiza aún más. La falta de nuevos proyectos juntos puede haber hecho que su legado como la pareja de Senkalkam sea aún más poderoso y recordado. Piénsenlo, cada vez que se menciona el nombre de uno de ellos, automáticamente surge la imagen del otro, o la escena icónica de su serie. Eso habla de un impacto muy profundo y duradero. Y hablemos de la relación real. Durante la emisión de Senkalkam, los rumores sobre una relación entre Hande y Kerem se intensificaron. Su complicidad en entrevistas, en eventos y en sus redes sociales alimentaba estas especulaciones, hasta que finalmente confirmaron que estaban juntos. Para muchos fanáticos, esto fue la guinda del pastel, la confirmación de que la magia que veían en pantalla trascendía a la vida real. Tuvieron un romance que fue seguido de cerca por los medios y por sus admiradores. Compartieron momentos muy tiernos en público, y sus publicaciones juntos eran muy esperadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, y tiempo después, se confirmó su separación. Esta separación, aunque personal, también generó un revuelo entre los fanáticos, quienes deseaban que la historia de amor, tanto en ficción como en la vida real, continuara. Ahora, la pregunta del millón, ¿volverán a trabajar juntos? Esta es la pregunta que todos los fans se hacen y que genera ríos de tinta en las redes sociales. ¿Hay alguna posibilidad? Si bien no hay nada confirmado, en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Hemos visto a parejas de actores que se separan sentimentalmente y luego vuelven a trabajar juntos en proyectos exitosos. Lo importante sería encontrar el proyecto adecuado. Imaginen una serie o una película que los reúna con un guión sólido, personajes interesantes y una trama que esté a la altura de las expectativas generadas por Senkalkam. Si un proyecto así llegara a materializarse, estoy segura de que sería un evento mediático de proporciones épicas, y la audiencia estaría más que dispuesta a darles una nueva oportunidad. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apreciando el legado que dejaron con Senkalkam. Esa serie no solo nos dio una historia de amor cautivadora, sino que también nos introdujo a dos talentos excepcionales que han continuado creciendo y brillando en sus carreras individuales. Ambos son prueba de que cuando dos talentos se unen en el momento y en el proyecto adecuado, pueden crear algo verdaderamente mágico e inolvidable. Su impacto en la industria de las telenovelas turcas es innegable, y la forma en que conquistaron corazones a nivel global es un testimonio de su talento y de la universalidad de las buenas historias de amor. Para concluir, podemos decir que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron uno de los romances televisivos más queridos de los últimos tiempos con Senkalkam. Su química en pantalla, su carisma individual y la forma en que conectaron con la audiencia crearon un fenómeno que aún hoy resuena en los corazones de los fanáticos. Si bien sus caminos profesionales se han separado y su relación personal concluyó, el recuerdo de Eda y Serkan perdura. La expectativa de un posible reencuentro profesional sigue latente y aunque no hay nada confirmado, la posibilidad siempre está ahí, alimentando la esperanza de todos aquellos que desean volver a ver a esta icónica pareja brillar juntos. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado este repaso por la historia de Hande y Kerem, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos recorrido su ascenso a la fama, el impacto de su serie y las razones por las que su ausencia en la pantalla se siente tanto. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más extrañan de Hande y Kerem juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia creen que funcionaría para ellos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y antes de despedirme les recuerdo una vez más, si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de esta pareja.
Ah, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta familia que crece día a día. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.